Vamos a tratar acerca de la fe. Wir werden über den Glauben reden. Hablar del capítulo o hablar acerca de la fe, si hermana Yasmin, me ayuda por favor, la siguiente diapositiva. El capítulo del capítulo 11 de Hebreos es denominado el himno de la fe. Kapitel 11 von Hebräus geht über das Glauben. Así como 1 de Corintios 13 es denominado el himno del amor Und zum o el Beispiel amor. 1. Korinther 13 ist dominiert für die Liebe. Y Génesis capítulo 1 es denominado el himno a qué? Und zum Beispiel ¿Qué vemos en el capítulo 1? 1. Buch Moses, was sehen wir dort? Capítulo 1 de Génesis, ¿qué vemos? La Was sehen wir dort? creación. Entonces el capítulo 1 de Génesis es el himno a la creación. Die Schöpfung. Amén. El autor del libro de Hebreos Der Autor von Hebräus no se designa, sagt man nicht. y el tema que tiene el libro de Hebreos es un tema a un mejor pacto. Und das Thema, welches der Hebräus beträgt, ist einen besseren Pakt zu haben. La fecha que se escribió el libro de Hebreos es aproximadamente en el año 67 al año 69 después de Cristo. Man hat es im Jahr 67 bis 69 nach Christus geschrieben. ¿Y cuál es el propósito del libro de Hebreos? Und welches ist das Ziel eigentlich vom Hebräer? Hebreos se escribió principalmente para los creyentes judíos que estaban padeciendo persecuciones Man hat es primär für die Juden geschrieben, die damals in Schwierigkeiten waren y desaliento. und wo einfach keine Lust mehr hatten. El escritor, amén, nos muestra a través de este libro la fortaleza en la fe en Cristo Jesús. Der Herr zeigt uns über diesen Buch die Kräfte, die wir in Gott haben. Demuestra que se han cumplido y se han hecho obsoletas las provisiones de redención de Dios bajo el antiguo pacto, o sea, la ley, Man zeigt, welches die Versprechen von Gott waren im Alten Testament. por medio de la venida de Cristo y el establecimiento del nuevo pacto mediante la muerte expiatoria de Cristo Jesús. Als Gott kam und der für uns starb. Este capítulo nos muestra lo importante y lo imprescindible de la fe. Dieses Vers zeigt uns, wie wichtig ist, den Glauben bei uns zu haben. Cómo ella puede formar a un cristiano de carácter y de poder espiritual. Wie der Glauben einem Menschen sehr viel Kräfte geben kann. Amén. La fe en el creyente forma al creyente. Der Glaube im Gläubigen formt den Gläubigen. La iglesia viene formada a través de la palabra de fe. Die Gemeinde wird geformt durch den Glauben. Nos forma con caracteres. Sie formt uns mit Charakteren, Nos forma con poder espiritual. mit geistigen Kräften. Por lo tanto, debemos de recordar Deshalb sollen wir uns daran erinnern. o aprender el día de hoy la importancia del aspecto de la fe en el Und creyente. heute erkennen, wie wichtig der Glaube in unserem Leben ist. Un hombre, una mujer Ein Mensch deben de ser siempre caracterizados. muss immer charakterisiert werden. Un hombre, una mujer, amén, apostólica, Ein apostolischer Mensch zum debe Beispiel de ser caracterizado siempre por la expresión de fe. muss charakterisiert werden dadurch, wie viel Glauben in Y ihm dice la steckt. Biblia, el justo Was por steht la in der fe Bibel? vivirá. Der Dígalo Gerechte conmigo. wird durch den Glauben 1, 2, 3. El justo por la fe vivirá. Amén. Por lo tanto, deshalb esta enseñanza, ist diese Lehre, amén, nos quiere llevar a recordar möchte uns daran erinnern, sobre el papel importante de la fe en nuestra vida. über wie wichtig die Rolle des Glaubens in unserem Leben spielen soll. En toda situación que se nos presenta, Egal welche Situation, die uns bevorsteht, amén, la fe nos hará ver más allá. der Glaube wird uns lassen, dass Nos hará ver wir la bendición y alcanzar una altura wir espiritual. lassen die Situation sehen, dass wir einfach weiterhin sehen. Debemos de alcanzar una altura espiritual, Wir müssen eine geistige Höhe, una altura de servicio. eine geistige Höhe. Además, a través de la fe veremos cosas grandes para nuestras vidas. Durch den Glauben werden wir große Werke in unserem Leben sehen. Aleluya. Ahora volviendo a lo que hemos leído, el capítulo 11 de Hebreos, Wenn wir zurückkehren im Hebräer Kapitel 11, observamos en el capítulo 11 una lista ejemplar de aquellos hombres de Dios que vivieron por fe e hicieron grandes proezas por la mano de Dios. sehen wir eine große Liste, worauf Menschen darauf gelistet sind, die Glauben an den Herrn gesetzt haben. Por ejemplo, lo vemos Abel, en Génesis capítulo 4, del 1 al 15, usted lo lee en casa. Zum Beispiel in dem 1. Buch Mose sehen wir Abel. La fe de este hombre lo llevó a hacer un sacrificio a Dios. Der Glaube dieses Menschen hat ihn dazu geführt. Lo mismo que se convirtió en un cuadro figurativo del sacrificio del Cordero de Dios.
ein Lamm zu schlachten für den Herrn. Vemos a Enoch. Wir sehen Enoch. Génesis capítulo 5 nos habla de este hombre que sobresalió en un mundo apóstata y anduvo con Dios, dice la Biblia. Im Buch Mose steht, dass Enoch mit Gott gelaufen ist. La palabra también nos habla de Abraham. Ebenfalls redet man von Abraham. Génesis 12, Génesis del 12, Génesis 13, 14 y 15. Buch Mose 12 bis 15. Dice que Abraham nos habla de cuando él salió sin saber a dónde iba. Steht, dass Abraham davon redet, als rausgegangen ist und wusste nicht, woher Para hallar la ciudad que Dios le había indicado. die versprochene Stadt zu besuchen. Nos habla también de su fe en que cuando el Señor le pide a su único hijo, él sin dudárselo lo lleva para entregárselo. Man spricht auch, wie sehr der Glauben war, dass der Herr gesagt hat, gib mir deinen Sohn, und er hat es ihm gegeben. Y hablando de este ejemplo, siendo un cuadro ejemplar de Cristo allá en la cruz del Das ist Calvario. hier ein Beispiel von dem, was der Herr für uns am Kreuz von Golgatha gemacht hat. Nos habla también de Moisés. Man spricht auch von Mose. Amén. Veía aquel que es invisible. Er hat den gesehen, welcher unsichtbar war. En los primeros en los 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, In den ersten 5 Büchern der Bibel nos habla abiertamente cómo la fe en Dios llevó a este hombre a hacer grandes prodigios. spricht man, wie sehr oder wie groß der Glauben war von dem. La Biblia nos habla de Josué. Und man spricht auch von Josua. Capítulo 6, capítulo 20 nos habla de Josué por la fe. Dice la palabra que derribó los muros de Jericó. Kapitel 26 steht, dass die Mauern des Jerikos. Y si usted lee todo el capítulo 11, los nombres de los personajes que estamos viendo hoy, brechen ließ. Und wenn du daran weiterhin liest, lo va a encontrar todo en el capítulo 11 de Hebreos acerca de los hombres de fe. wirst du im Hebräer Kapitel 11 alle die Männer auflisten sehen, die Glauben hatten. La palabra nos habla también de Barak. Man spricht auch von Barak. Jueces capítulo 4 dice que por la fe subyugó reinos. Richter Kapitel 4, durch seine Glauben hat er große Dinge gemacht. En el libro de Hebreos capítulo 11, en ese listado también lo encontramos a Gedeón. In Hebräer sehen wir auch Gedeon. Gedeón capítulo 6, capítulo 7, dice la palabra que fue un hombre fuerte que por la fe derrotó al ejército Madián. Steht, dass ein starker Mensch war. La palabra de Dios en este listado también nos habla de Jefte. Ebenfalls spricht man von Hefte. Jueces capítulo 11 y capítulo 12 nos dice que puso en fuga a ejércitos enemigos. Hat gegen eine große Herde. En la lista de los hombres y mujeres de fe encontramos también a David. In der Liste sehen wir auch David. Dice la palabra que obtuvo promesas de parte de Dios con respecto a él y a su descendencia, según de Samuel capítulo 7. Hat durch den Glauben Versprechen bekommen. La palabra también nos habla ahí en ese listado de los héroes de la fe. Und wir sehen auch in dieser Liste von diesen De los héroes de la fe nos habla de 3 von profetas. diesen, die besiegt haben, redet man von 3 Propheten. La palabra nos habla de Daniel. Von Daniel. Daniel capítulo 6 dice que tapó la boca de los leones. ¿Y cómo lo hizo? Por la fe. Als Daniel den Mund unter die Mäuler dieser Löwen zugemacht hat. Nos habla de Jeremías. Man redet von Jeremia. En el capítulo 20 que aunque Jeremías fue torturado, a pesar de eso, no dejó de creerle a Dios. Obwohl Jeremia wirklich so zum Niedrigsten gemacht wurde, hat er nicht er hat nicht vergessen, wie sehr dass der Herr bei ihm ist. También la palabra de Dios nos habla de 2 hombres como lo fueron Elías y Eliseo. Man spricht dann von Elias und Eliseo. En Primera de Reyes capítulo 7 y Segunda de Reyes capítulo 4 nos hablan que por la fe uno como el otro resucitaron a muertos. 1. Könige steht auch, dass einer durch den Glauben vom Tod auferstanden ist. La fe lo llevó a uno a ver la gloria de Dios cuando invocó el nombre del Señor y el pueblo se estaba yendo en pos de Baal. Der Glaube hat ihn dazu gebracht, dass am Herrn glaubt. Él le creyó a Dios, creyó que Dios le iba a Er hat responder. geglaubt, dass der Herr ihm antworten Y wird. la palabra de Dios dice que cuando él invocó el nombre de su Dios, de nuestro Dios, dice la palabra que Dios no cayó, sino que respondió con fuego del cielo. Steht in der Wort, als den Herrn gerufen hat, hat er nicht geschwiegen, sondern hat sofort die Antwort gegeben. Aunque este capítulo se trata solamente de hombres de fe del Antiguo Testamento, Obwohl dieser Kapitel eigentlich nur von den Männern vom Alten Testament redet. sabemos nosotros que en el Nuevo Testamento la fe también sigue siendo fundamental para todo lo que quiere, Wissen wir, dass im Neuen Testament auch der Glauben ein Fundament ist. para todo aquel que quiera agradar a Für Dios. alle, die dem Herrn gefallen möchten. Así como hombres y mujeres
acto de fe. So wie Männer und Glauben, den Glauben En medio de los primeros haben predicadores. durch den ersten Prediger. También en el inicio de la iglesia. Ebenfalls am Anfang der Kirche. La palabra nos habla de hombres y mujeres que demostraron la fe a pesar de la situación. Redet man von diesen Männern und Frauen, die daran geglaubt La haben. Biblia nos habla de un hombre llamado Juan el Bautista. Und sie eine schwierige Situation hatte. Man redet von Johannes, der Täufer. Y la Biblia nos dice que él fue el último de los profetas antes de Cristo. Er war der letzte Prophet vor Christus. Reconocido por su forma de predicar con autoridad. Er wurde dafür belohnt oder gesehen, wie sehr seine Autorität war. Infundió fe a las personas que creían Und hat Glauben in den Menschen en aquel que vendría, en aquel que debía de venir. Diejenigen, die an dem geglaubt haben, was noch kommt. La Biblia también nos habla de Pedro. Die Bibel spricht uns auch von Petrus. Su predicación era con fe y poder. Seine Predigt war mit Glauben und Macht. Amén. Y los milagros no se hacían esperar. ¿Por qué? Porque Pedro tenía fe. Und die Wunder ließen sich nicht warten, weil Petrus hatte La Glauben. palabra de Dios nos habla también de Juan el discípulo. Man spricht auch von Johannes, der Este hombre que comenzó su ministerio junto al costado de Jesús. welcher sein Ministerium zusammen mit Jesus Se angefangen hat. convirtió por la fe en el profeta escatológico, Hat sich durch den Glauben in jemand Besseres dando a conocer a Dios por medio de él y de los conocimientos apocalípticos. und hat Jesus durch ihn sehen können. Dios lo llevó a ver cosas grandes a Der Herr Juan. hat ihn dazu gebracht, dass er große Dinge sehen konnte. Y no lo llevó porque Juan estaba desocupado. Juan estaba ahí sin saber qué hacer, Er hat ihn nicht einfach dazu gebracht, weil er nicht gerade nichts zu tun sino hatte. porque era un hombre ocupado en buscarlo a Dios. Era un hombre ocupado buscando el rostro de Dios, y a través de eso hay fe en el nombre de Weil Jesús. er daran beschäftigt war, den Herrn zu suchen und durch das bekommst du Glauben. Aleluya. Este joven también llamado Timoteo, dice la palabra que era un joven lleno de fe Dieser Jünger Timotheus, der war auch voller y Glauben, de buen testimonio. voller guten Taten. Cada uno de ellos miramos claramente y nos demuestra claramente cómo actúa la fe. Jeder von ihnen, und wir sehen bei jedem einzelnen dieser Menschen, wie der Glaube. Aleluya. Esa fe debe de convertir en nuestro medio, debe de convertirse en una herramienta importante para la iglesia, importante para nuestra vida. Dieser Glaube sollte wie ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens sein. Vamos a ver un momento en qué se aplica la palabra ley concerniente a la fe en las Sagradas Escrituras. Was das Gesetz damit meint. La ley es lo que regula el funcionamiento de algo. Der Glaube und das Gesetz. Aleluya. Por favor, miremos en el libro de Gálatas capítulo 3. ¿Qué dice la palabra de Dios? Sehen wir in Galater Kapitel 3. Gálatas, abramos la palabra de Dios. Öffnen wir Gottes Wort, Galater Kapitel 3, Capítulo 3, versículo 23 Vers 23 al versículo 27. bis 27. Van a leer, por favor. Bevor aber der Glaube kam, hielt das Gesetz uns gefangen. Das dauerte so lange, bis die Zeit da war, in der der Glaube an Christus uns bewahren sollte. Bis dahin hatte das Gesetz für uns die Aufgabe eines strengen Erziehers. Seit Christus aber finden wir durch den Glauben die Anerkennung Gottes und sind dem Gesetz, diesem strengen Erzieher, nicht mehr unterstellt. Denn durch den Glauben an Jesus Christus seid ihr nun alle zu Kindern Gottes geworden. Ihr gehört zu Christus, weil ihr auf seinen Namen getauft seid. Aleluya. Más atrás, por favor. Sigue atrás. Otra. Ahí ven. La palabra de Dios nos habla en este capítulo 3, versículo 23, acerca de la fe Man spricht über den Glauben y el contraste del propósito de la ley y el propósito de la fe. und mit dem Ziel des Gesetzes und dem Ziel des Y nos dice, pero antes que viniese la fe, estábamos ¿qué? Confinados. ¿Qué es estar confinado? Tener límites, no tener dónde ir. Bevor aber der Glaube kam, hielt das Gesetz uns gefangen. Estábamos limitados, estábamos encerrados. Wir waren limitiert, wir waren eingesperrt. Y dice la palabra de Dios, estábamos ¿qué? Limitados, confinados bajo la ley. Durch den Glauben, Encerrados para aquella fe que iba a revelarse. durch das Gesetz, durch den Glauben, die sich eigentlich Dice la palabra de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Das dauerte so lange, bis die Zeit da war, in der der Glaube La angekündigt ley wird. en una forma fue
tuvo un propósito para con la humanidad. Der Glauben hatte in einer Sicht ein Ziel mit der Menschheit. ¿Qué es el ayo? Was ist das? La estuve buscando en el diccionario bíblico y la palabra ayo viene de griego paidagogos. Man findet im Griechischen das, was gerade gesagt hat. Y paidagogos quiere decir, Pädagogos bedeutet, originalmente era un esclavo de mucha confianza. es war ein Sklave, dem man sehr vertraute. Un ayo era un esclavo de mucha confianza Ein Ajo, wie man das sagt, que llevaba a los hijos de su amo war jemand, dem man a la vertrauen konnte. escuela. Derjenige, der die seine Kinder zur Schule gebracht hat. Y cuando los hijos de su amo no prestaban atención al maestro, el paidagogos o el ayos tenía la autoridad de llamarle la atención al muchacho. Wenn die Kinder nicht zuhören wollten in der Schule, hatte das Recht, ihnen zurechtzuweisen. El paidagogos o el ayo, quien era el esclavo de mucha confianza, tenía la autoridad de decirle al muchacho, no te distraigas, oye al maestro. Hatte die Autorität, dem Kind zu sagen, pass auf, was dein Lehrer sagt. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra de Dios aquí? Also was möchte Gottes Wort damit sagen? ¿Qué quiere decir de esta manera? O como dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. So sehr, dass das Gesetz unser Quiere decir que en una forma la ley era el conducto para llevarlo al hombre a que a buscarlo al maestro de maestros que es Jesucristo. Das Gesetz wandelte sich in dem, was dieser Mensch mit diesen Kindern gemacht hat. Pero algo ocurre, algo pasa. Und etwas passiert damit. Ese año, ¿para qué? Para llevarlos a Cristo a fin de que fuesen justificados por medio de la fe. Dieser Ajo führte die Menschen dazu, dass sie zu Christus kommen. El año es el medio para que el hombre a través de la ley vaya a Cristo, pero la ley no podía justificarles. Aber das Gesetz selber konnte nicht ihnen gerecht werden. La ley servía para condenarles. Sondern das Gesetz hielt La ley era la forma de condenar, de hacerle ver el error. jemanden den Fehler sehen zu Pero lassen. en medio de esa situación se levanta Cristo. Inmitten dieser Situation Y steht aquel esclavo, aquel ayos, aquel pedagogo, dieser Sklave que era el esclavo de confianza, lo llevó al niño a la escuela. hat dieses Kind in die Schule Quiere gebracht. decir que la ley llevó al hombre a conocerlo a Cristo. Das heißt, dass das Gesetz den Mensch dazu gebracht hat, von Gott zu Para que lernen. ahora sí no sea justificado por la ley, sino que sea justificado por la gracia de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! Nicht gerichtet werden, sondern von der Gnade von Gott. La ley fue ayo para los judíos hasta que vino Cristo. Das Gesetz war für die Juden, bis Jesus Pero todo el que hubiere sido conducido a Cristo aber alle, ya no está die zu Christus bajo el geführt ayo. worden sind, die sind nicht mehr unter Gesetz. Dice la palabra, el versículo 24, Steht in Vers 24, el 25. 25. Pero venida la fe, ya venida la fe, Bis dahin hatte das Gesetz. ya no estamos bajo el ayo, o sea, bajo esa ley, bajo ese esclavo. Wir sind deshalb nicht mehr unter dem Gesetz. Amén. Pero ¿qué fe necesitamos para ya no estar bajo el ayo? Aber was ist Glaube? Was brauchen wir, damit wir nicht mehr unter dem Gesetz sind? Miremos un poco más acerca de la ley. Sehen wir ein bisschen mehr über das Gesetz. La ley se refiere a la palabra de Dios dada a Moisés para que Israel sea gobernada. Das Gesetz war Gottes Wort, das Wort, welches Gott dem Moses gegeben hat für das Volk. Que es la ley de la fe. Romanos capítulo 3 versículo 27 dice la palabra de Dios. Zum Beispiel Römer 3, 27. Romanos 3, 27 nos dice así. Römer 3, 27. ¿Dónde está pues la jactancia que queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Bleibt uns denn nichts, womit wir uns vor Gott rühmen könnten? Nein, gar nichts. Woher wissen wir das? Etwa durch das Gesetz, das unsere eigene Leistung verlangt? Nein, nur durch den Glauben, der uns geschenkt ist. La ley de la fe es la manera como funciona la fe en el creyente para recibir ¿qué cosa? Las promesas de Dios es de las que hemos hablado y las que estamos tratando en este día. Also das Gesetz blieb uns jetzt unter uns, ist nicht mehr über uns. ¿Qué es la ley del pecado? Was ist das Gesetz der Sünde? Abramos la Biblia, Romanos 7:21. A ver, abra su Biblia. ¿Cuánto hemos traído la Biblia? 27. Compártala también con el que no la tiene para que todos podamos leerla. Amén. Romanos
capítulo 7, versículo Römer 7, 27, 21. 21. Es importante, hermanos, que usted abra la Biblia porque eso lo va a llevar a usted a entender mejor. Es ist wichtig, dass du immer die Bibel aufmachst. A que se le quede la palabra grabada en su corazón, Dass en das su Wort vida, en su in deinem mente. Herzen bleibt. 7:21, ¿están listos? Vamos, yo lo leo ahorita, usted lo lee visualmente. Römer 7, 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Entonces, ¿qué es la ley del pecado? Also, was ist das Gesetz der Sünde? Es como opera la naturaleza adámica en el hombre regenerado. Es ist wie die natürliche Adamigkeit, sagen wir La so, ley del Menschen pecado es la herrscht. ley de la carne, Das ist das Gesetz que des muchas Fleisches. veces como un imán nos lleva donde no queremos. Und viele Male wie ein Magnet uns doch dorthin Como un bringen. imán nos lleva a hacer lo que no queremos hacer Das führt uns dazu, o lo que no debemos de das zu hacer. tun, was wir nicht tun sollen. ¿Qué es la ley del Espíritu? Romanos capítulo 8, versículo 2. Was ist Abra la das Biblia. Gesetz vom Geist? Römer Kapitel 8, Vers 2. 2:8, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Tienen listo? Amén. Dice así: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Denn für den gilt das Gesetz. Amén. Capítulo 8, versículo 2. Römer 8, Kapitel 2. 2, Kapitel 8, Vers 2. ¿Están listos? Seid ihr 8, 2. bereit? Seid ihr bereit? Dice así: porque la ley del Espíritu, ¿verdad que dice así? Denn für ihn La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús gilt nicht länger das me ha libertado, me ha librado de la ley del pecado y de la Es muerte. ist doch ein neues Gesetz. Gloria a Dios, denle una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Si alguien está durmiendo, dígale al que está al lado, si no te duermas. Amén. Hoy Dios te quiere hablar, aleluya. Dese cuenta que dice la palabra, la ley del pecado es lo que nos lleva a hacer lo que no le agrada a Dios. Sieh zu, das Gesetz der Sünde bringt uns dazu, das zu tun, was dem Menschen nicht gefällt. Pero la única manera de ser librado de la ley del pecado, Aber die einzige Art, wie wir durch dieses escucha bien Gesetz esto, la única manera de ser librado de la ley del pecado das einzige ist es la ley del Espíritu. das Gesetz des Geistes. Y la ley del Espíritu, ¿qué quiere decir? Es darle nuestra vida entera a Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario. Das ist unser ganzes Leben in Jesus Christus zu geben, welcher für uns am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Es entonces la ley del pecado o de la carne, Das ist eben das Gesetz der Sünde oder des la que Fleisches, nosotros debemos de enfrentarnos como hombres de Dios y mujeres de welches wir Dios. konfrontieren müssen als Menschen und Frauen und Y Männer. la única manera de poder enfrentar la ley de la carne Und die einzige Möglichkeit, wie wir das konfrontieren es a können, través de la ley de la fe y la ley del durch Espíritu. das Gesetz des Geistes und des Glaubens. El Espíritu Santo no actúa si no hay fe en Der nosotros. Heilige Geist wirkt nicht, wenn es kein Glauben in uns hat. Escucha esto, el Espíritu Santo no va a actuar si nosotros no creemos. Der Heilige Geist wird nichts in uns bewirken, wenn wir nicht daran glauben. Por lo tanto, es necesario ayunar, orar, buscar, pedir a Dios, pero ¿cómo hay que pedirle? Es ist Con wichtig, fe. dass wir beten, dass wir ihn suchen, aber mit Glauben. La palabra de Dios dice, el que se acerca a Dios, crea que le hay. Derjenige, der sich zu ihm nähert, soll glauben, dass es ihn gibt. Aleluya, damos una alabanza al Señor. Aber wir Entonces debemos de reconocer que nuestra batalla no es hoy y mañana no, nuestra batalla es siempre. müssen wir glauben, dass unser Kampf nicht heute und morgen ist, sondern immer. Pero si nos mantenemos bajo la ley de la fe, Aber wenn wir durch das Gesetz des Glaubens si nos sind, mantenemos bajo la ley del Espíritu, wenn wir uns unter diesem Gesetz sind, hay libertad y somos libertados por la ley del Señor, por la ley del Espíritu, de la ley del pecado a Cristo Jesús. Aleluya. Freiheit im Namen Jesu. La fe intelectual, ¿qué es esa fe intelectual? Was ist der Glaube? Was ist das eigentlich? La fe intelectual es donde encontramos ausencia de obediencia. Der intellektuelle Glaube ist, Y la fe intelectual la podemos hallar hasta dentro de algunos miembros de la iglesia, ist es dort, wo es keine Gehorsamkeit ist. que empezaron por la ley de la fe, Sie haben angefangen mit dem Gesetz des pero al Glaubens. pasar de los tiempos esa fe se convirtió en una fe Durch die Zeit intelectual. ist dieser Glauben durch eine intellektuelle Glauben. La fe intelectual es donde usted no va a encontrar obediencia, pero sin embargo va a encontrar palabra. Und dieser Glaube wirst du dort Sí, keine no, Gehorsamkeit finden, sondern ein Wort.
La palabra de Dios dice, en los primeros que desobedecen pero creen son los demonios. Diejenigen, die ungehorsam sind, aber daran glauben, sind die Dämonen. Santiago capítulo 2 versículo 19, ¿qué dice? Jakobus 2,19, was steht dort? ¿Tú crees que Dios es uno? Glaubst du, dass der Herr Ayúdame, a ver a esos lectores. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Qué más dice? Bien haces. ¿Qué más dice? También los demonios creen y tiemblan. Auch die Dämonen glauben und sie zittern. Ellos creen, pero no obedecen. Sie glauben, aber sie gehorchen nicht. Ellos creen, pero son Sie desobedientes. glauben, aber sie sind ungehorsam. Ellos saben quién es Dios. Sie wissen, wer Gott ist. Ellos son los que, hermano, en ellos no se va a encontrar otro tipo de conocimiento porque ellos los conocieron desde el principio. In ihnen wirst du kein anderer Glauben sehen, sondern weil sie haben Gott von Anfang gesehen. Y ellos saben qué puede hacer Dios por el Und hombre. gekannt und sie wissen, was der Herr für den Menschen tut. Ellos saben que ellos simplemente son una creación caída, pero el creador es Dios y su nombre es Sie Jesucristo. wissen, dass sie selbst Schöpfung vom Schöpfer sind. A pesar de que ellos creen, Also, perdón, a pesar de que ellos saben, perdón, obwohl sie wissen, pero no aber creen. sie glauben nicht. A pesar de que saben y conocen y tienen entre comillas, una creencia, no obedecen. Obwohl sie wissen, wer Gott ist, wollen sie aber nicht ¿Tú gehorchen. crees que Dios es uno? Bien. Glaubst du, dass der También los demonios creen. Die Dämonen glauben ebenfalls. Y les digo una cosa. Und Y porque creen, weil sie eben tiemblan. sie zittern. Porque ellos saben quién es ese Denn Dios. sie wissen, welcher dieser Gott ist. Ellos tiemblan porque saben quién es Sie Él. wissen, wer Gott ist. Pero son desobedientes. Aber Esa es la fe diese intelectual. das ist der intellektuelle Glaube. La fe intelectual carece de obediencia. Por ejemplo, Caín. Zum Beispiel Kain. Caín, él oyó la instrucción. Hat die Instruktion gehört. ¿Qué más dice? Conocía cuál era la voluntad de Dios. Er hat gekannt, welches Gottes Willen ist. Caín oye y conoce la voluntad de Dios, Hört und kennt Gottes Willen. pero no obedeció. Aber gehorcht nicht. Pero no obedeció. Gehorcht nicht. Fue indiferente a la voluntad de Dios. War anders als Gottes Willen. Hechos capítulo 4, versículo 2, ¿qué dice? In Apostelgeschichte 4,2, was steht? Ahora su Biblia, ábrala y comparta con el que no tiene. Apostelgeschichte 2. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Damos una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: resentidos de los que enseñan al pueblo y anúnciense en Jesús, ¿qué cosa? La resurrección de entre los muertos. Aleluya. Apostelgeschichte 4,2. Si miramos por ejemplo, usted puede encontrar en el libro de Génesis, Du kannst zum Beispiel 1. Buch Moses finden. aleluya, capítulo 4, In Kapitel 4. yo le puse hecho, me confundí ahí, es Génesis capítulo 4, versículo 2, perdone. Es ist nicht Apostelgeschichte, sondern 1. Buch Mose 4. 12. Génesis 4:2 dice la palabra de Dios. Génesis 4:2. Apostelgeschichte 4,2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Ihren zweiten Sohn nannte sie Abel. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Vers 3. Zur Zeit vom Ernte offerte Kain den Herrn Y Abel trajo también de los primogénitos de su oveja, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ertrag seines Feldes. Abel schlachtete eines von den ersten. Pero no miró a Caín, no miró con agrado a Caín, a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Vers 4 und 5. Aleluya. ¿Cuál fue la problemática, hermanos? Was war das Problem? Conociendo qué era lo que Dios le pedía, qué era lo que Dios les estaba pidiendo, Caín lleva otro tipo de ofrenda. Kain bringt ein anderes Opfer. Amén. La ofrenda de Abel es tipo de Cristo en la cruz del Calvario. Das Opfer von Abel war ein typisches Beispiel Amen. für Jesus Christus von uns gemacht. Con el derramamiento de sangre y remisión de pecados. Durch die Blutvergießung dieses Tieres Caín lleva una ofrenda de hortalizas.
gibt es Reinheit in uns. Pero lo que Dios estaba pidiendo era una ofrenda de un animalito perfecto, sin manchas. Aber das, was Gott wollte, ist Primogénito. ein perfektes Lamm. Lo mejor, lo más gordo, lo mejor para Das Dios. beste Stück, das beste von Gott. Aleluya. Dando a entender el propósito profético de la ofrenda de Caín, si Caín lo hubiera hecho, y de Abel, como Abel lo hizo, dando a conocer en forma profética lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Ich Calvario. wollte damit zeigen, was der Herr am Kreuz von Golgotha Pero tun wird. Caín, sabiendo, no obedece. Esa es la fe intelectual. Als Kain, obwohl er wusste total das nicht, Oyendo las instrucciones, no obedece. obwohl er die Anleitung gelesen hat, Y no lleva un animalito perfecto, lo mejor, sino que lleva ¿qué cosa? gehorchte ihm nicht. ¿Qué llevó Caín? Was hat der Kain gebracht? Lleva hortalizas, ¿verdad? Eine Ernte De lo que él había sembrado. von dem, was er geerntet hat. Cuán importante, hermanos, es entender que dentro de la fe nos lleva a obedecerle a Dios lo que Él nos ha pedido y no lo que a nosotros nos Dass parece. der Glaube uns dazu führt, dem Herrn zu gehorchen, von dem, Cuando was hay er fe, sagt. hay obediencia. La ley de la fe nos lleva a obedecer a Dios Wenn es Glauben gibt, gibt es auch Gehoorheit. y a darle a Dios lo que Él nos pide y no lo que a nosotros nos Und parece. dem Herrn das zu geben, was er von uns möchte, nicht das, was wir möchten. En la fe intelectual es cuando aceptan las escrituras, pero no obedecen. Mit der intellektuellen Glauben Esa es la fe intelectual. wenn du die Schriften akzeptierst, aber nicht gehorchst. Acepta, no, si yo sé que Dios existe. Nein, ich weiß, dass Gott existiert. Yo sé que necesito ser salvado. Ich weiß, dass ich gerettet werden muss. Yo lo sé, cree que hay salvación en Cristo Jesús, pero no obedece. Du glaubst, dass es Errettung gibt im Namen Jesus, aber Esa es la fe intelectual. das ist die intellektuelle Glaube. Cree que necesita ser transformado, pero sigue igual, no actúa. Dass du verwandelt werden müsstest, aber du tust immer noch selbst. Du Cree que Cristo tiene poder para transformar su vida, pero no obedece. glaubst, dass der Herr die Macht hat, dein Leben zu verändern, aber du gehorchst nicht. Esa es la fe intelectual. Mateo 8:28, ¿qué dice? Matthäus 8, 28. Dice la palabra de Dios 8:28 de Mateo. Matthäus 8, 28. 29, perdón. 29. 8:29 dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Sie fingen an zu schreien, was willst du von uns, du Sohn Gottes? Bist du gekommen, um uns schon jetzt zu quälen? Ellos sabían el propósito que tenía Dios con este muchacho endemoniado. Sie wussten, welches Ziel der Herr mit Y diesem los demonios también sabían quién era el que se había acercado ahí. Die Dämonen wussten bereits, wer sie gelehrt Aleluya. hatte. Pero cuando, hermanos, cuando entendemos que aunque ellos creen pero no obedecen, aún a pesar de su desobediencia, el poder de Dios seguirá siendo efectivo en el nombre de Jesús. Obwohl Aleluya. sie ungehorsam waren, wird die Macht von Gottes immer noch wirken. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Der Glaube kommt durch das Hören und das Hören von Gott. Entendamos que esa fe también es la fe religiosa, la fe intelectual y la fe religiosa. No, yo conozco, yo siempre me quedo en mi religiosidad. Intellektuelle Glaube ist auch die religiöse. Pero ¿qué quiere decir la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Was Dios? heißt durch das Hören Amén. Gottes Wort ist. Entendamos dos puntos Wir müssen zwei Punkte y verstehen. vamos a centrarnos a la palabra oír. Und wir zentrieren uns in Amen. dem Wort Hören. Entendamos que dice la palabra que la fe viene por el oír. Hier steht, dass der Glaube kommt durch dem, was wir hören. Esta es una ventana que Dios nos ha dado para creer, para conocer y para entender. Das ist ein Fenster, welches der Herr uns gegeben hat, um zu erkennen. Y el oír por la palabra de Dios. Y ahí nos centramos en el punto palabra. Und Gottes Wort. Resalte en su mente oír y palabra. Hören, und zwar Wort. Pero ¿a qué se refiere ahí palabra? Aber was bedeutet denn das Wort? Porque hay dos significados en la Biblia del concepto de palabra. Weil es gibt zwei Bedeutungen in der Bibel vom Wort. En el libro de Juan capítulo 1, San Juan 1 dice, en el principio era ¿qué cosa? El verbo, la palabra, o sea, el logos. Am Anfang in Johannes 1,1 steht, am Anfang war das Wort. Pero aquí en este versículo dice la palabra, la fe viene por el oír, y el oír la palabra no se refiere a logos, sino a rema. In diesem Vers, welches wir gelesen haben, spricht sich das Wort
Miremos la diferencia. Logos, ¿qué es? Zum Beispiel ein Logos, Es la palabra. das ist das Wort. Esa es la palabra de Dios que se extiende desde Génesis hasta Apocalipsis. O sea, es la palabra dicha por Das Dios. ist das gesprochene Wort von Gott von 1. Buch Mose bis Offenbarung. Esas palabras se extienden desde Génesis hasta Das Apocalipsis. ist das Wort, welches ausgesprochen Por eso wird. dice, en el principio era el Logos, o sea, la palabra. Deshalb steht, am Anfang war das Wort. Der Logos. Aquel que desde el principio era y hasta el fin es. Wer bis von Anfang an war bis zum Schluss. Pero en este versículo, y el oír por la palabra es rema. In diesem Vers steht, und durch das Gottes Wort zu hören, Y rema quiere decir, heißt Rema, und das bedeutet es la palabra específica das spezifische Wort, a una persona específica wo eine Person beschreibt, en una situación específica. in einer genauen Situation. O sea, ya no es en sí solo Dios como palabra, sino que es la palabra dicha por Dios. Dann ist es nicht ein Wort, Halleluja. das Wort von Gott, sondern das Wort, welches Gott ausgesprochen hat. Ya no es Dios como la palabra en sí, sino es aquel que habla y le dijo al profeta, di a mi pueblo esto, o le dijo al profeta, ve y haz esto. Es la palabra dicha por Dios, el rema de Dios. Wenn man begreift, nicht nur das Halleluja. Wort, welches Gott ist, sondern das Wort, welches Gott ausgesprochen hat. Es la palabra diciente de Dios. Das ist das Wort von Y Gott. entendamos algo, Und hermanos. wir müssen das verstehen. Por solo leer la palabra de Dios, o sea, la Biblia, Wenn wir alleine nur schon Gottes Wort lesen, por solo leerla no recibimos fe. bekommen wir keinen Glauben. Por eso hay mucha gente que ha leído la Biblia toda completa, pero nunca creyeron o no entendieron. Gibt es ganz viele Leute, die die ganze Bibel gelesen haben, aber keinen Glauben haben. Por leer la Biblia, Wenn wir die Bibel lesen, por leer la palabra, wenn wir Gottes se Wort lesen, recibe conocimiento. bekommst du Weisheit. Amén. Se recibe comprensión de Dios, Bekommst du dieses Verständnis, pero no fe. aber kein Glauben. El solo hecho de que yo la lea, no voy a recibir fe, no voy a recibir conocimiento y comprensión. Wenn du alleine durch das Gottes Wort liest, dann bekommst du keinen Glauben, sondern Así Weisheit. que la fe es por el Also, oír. der Glauben kommt Ahí va la palabra oír. durch das Hören. Oír no es lo mismo que escuchar. Hören heißt nicht, ich das Hoy podemos todos escuchar la palabra y qué bonita la palabra y gloria a Dios. Hoy aprendí algo más. Wir können zum Beispiel heute alle Gottes Wort hören. Y todos escuchamos la palabra de Dios. Alle haben Gottes Wort gehört. Pero el que oye la palabra hace otro punto en más. Aber wer zugehört hat an El Gottes que Wort, oye quiere decir cuando tú le dices, bueno hijo, haz esto. Y él sigue ahí sentado. ¿Me oíste lo que te dije? wenn du zum Beispiel einem Kind sagst, ¿Verdad que sí? ¿Cuántos padres nos mein identificamos? Kind, tu das bitte. Todo yo creo. Hijo, ¿ya hiciste esto? No, pai, no lo has. ¿Me oíste lo que te dije? ¿Por qué no lo has Gott hecho? sagt ihm nicht, hast du mir überhaupt zugehört, mein Kind? El oír va al punto de obedecerle a lo que Dios me ha dicho por su palabra. Das Zuhören Halleluja. kommt in der Gehorsamkeit, was der Herr mit dir Que Dios no nos esté diciendo, todavía te estoy diciendo, ¿me oíste? Dass er uns nicht bis heute sagt, hast du mir zugehört? ¿Oíste lo que te dije? Hast du mir zugehört, was ich dir gesagt ¿Cuántas veces quieres que te hable? ¿En qué manera quieres que te habe? diga? Wie viele Male möchtest du, dass ich mit dir noch rede? Wie viele Male? Aleluya, damos una alabanza al Señor. Así que la fe es por el oír, no escuchar. Kommt der Glaube durch das Zuhören. Y bonito, y yo felicito a todos los lectores de la Biblia. Und ich gratuliere all diejenigen, die die Bibel Les felicito a todos los que van en su coche y le ponen a la Biblia oída. Les diejenigen, die in felicito. ihrem Auto sitzen und das Audio. Pero la fe no viene simplemente con que yo lea, escuche la Biblia. La fe viene por el oír, o sea, por obedecer a lo que estoy escuchando, Der Glaube kommt nicht oyendo. durch dem, was du liest, und du musst das gehorchen. Él me habla y yo, Er spricht y yo und ich obedezco. gehorche. ¿Verdad que sí? Amén, damos una alabanza al Señor. Al oír por el rema de Cristo, no por el logos de Dios. Durch das Rema von Christus zuhören und nicht. Así pues que la fe no es por el oír, es simplemente la palabra dicha de Dios. Also ist der Glaube nicht nur das zu hören, was der Herr gesagt hat, Desde Génesis hasta im Apocalipsis, ersten Buch Mose bis sino Offenbarung. que la fe es por el oír, la palabra diciente Der de Glaube Dios. kommt durch das, Lo dass que wir Él nos está zuhören, diciendo was der Herr hoy. uns heute sagt. Y mañana será un nuevo hoy, lo que Él nos dirá hoy. Was er morgen uns Damos una sagt. alabanza al Señor. ¿Por qué, hermanos? Wieso?
Porque cuando Él habla y todos oímos, gloria a Dios, porque todos escuchamos. Wenn er spricht und wir alle zuhören und dann er selber, dann Todos escuchamos. wir sind alle zuhören. Pero cuando yo oigo, Aber wenn ich el zuhöre, rema quiere decir es a una persona específica, ist es eine Person spezifisch. en un momento específico In einem spezifischen Moment. y en el tiempo específico. Und in einer spezifischen Zeit. Dios nos habla personalmente, aunque todos estemos aquí, pero en lo personal Dios trabaja personalmente Spricht zu con uns cada uno de einzeln. nosotros. Individuell spricht der Herr mit uns. Por eso que aunque yo ya haya oído esta palabra, quizás para mí esta no es nueva, Deshalb, pero para el otro sí, dice, wenn ich vielleicht gloria dieses a Wort bereits Dios. gehört habe, ist es für mich nicht neu. Aber für andere ist es wow. Pero viene Es ist Dios y a einfach pesar de eso, viene y etwas trata Neues. de nuevo Dios conmigo, a pesar de que la había Obwohl ich oído. das bereits gehört habe, kommt der Herr und berührt wieder mein Herz. Dios está trabajando con Der nosotros Herr arbeitet mit y uns por nosotros. und für uns. Pero la fe viene unida o viene agarrada de mí. Aber der Glaube kommt zusammen. ¿Se acuerdan que decíamos la fe intelectual qué carece? Was habe ich ¿Carece de gesagt qué? über den intellektuellen De Glauben? obediencia. Man muss gehorchen. La fe intelectual carece de obediencia. Intellektuelle Glaube kommt, La fe intelectual nos da conocimiento. gibt uns einfach Weisheit, La fe intelectual nos hace conocer, lässt uns etwas wissen, pero carece de obediencia. aber es hat keine Gehorchenheit. Mientras que la fe de la ley o la ley de la fe Aber das Gesetz des nos Glaubens hace oír para lässt obedecerle a uns Dios. zuhören, um den Herrn zu gehorchen. Por eso, hermano, entendamos Deshalb sollen wir verstehen, que la fe y la obediencia van como hermanas. dass der Glaube und die Agarradas de la Gehorsamkeit mano. müssen zusammen sein. No puede decir yo tengo fe, pero no tengo Ich kann obediencia. nicht sagen, ich habe Glaube, aber ich bin ungehorsam. Van agarradas de las manos. ¿Qué es la obediencia? Es la obra de la fe. Was ist die Gehorsamkeit? Das ist ¿Verdad? das Werk vom Glauben. ¿Qué dice la Biblia? Was steht in Gottes Wort? La fe sin obras es muerta. Der Glaube ohne die Werke ist tot. La fe sin la obra de mi obediencia es muerta. Der Glaube ohne meine Gehorsamkeit ist tot. Pero cuando yo creo y obedezco y le obedezco a Dios, oh, aleluya. Herrn gehorche. Él nos da vida y nos liberta de la ley del pecado para darnos vida en Cristo Jesús. Und ewiges Leben. Damos una alabanza al Señor. Tenemos que oír la palabra, Wir müssen Gottes Wort hören. la palabra que crea conocimiento. Und das Wort, welches uns die Weisheit gibt. O sea, para yo poder también obedecerle a Dios, Damit ich dem Herrn gehorchen debo kann, escuchar y oír las dos cosas. muss ich beides zuhören. Debo dejar que la palabra cree en mí Ich muss conocimiento. zulassen, dass das Gottes Wort in mir Weisheit Porque la falta de conocimiento, Nein, wenn du keine el pueblo se Weisheit hast, pierde por falta de dann wirst conocimiento. du dich verirren. El pueblo perece por falta de conocimiento. Du wirst dich verirren. Aleluya. Pero cuando en mí hay conocimiento, no me voy a quedar en el simplemente hecho del conocer, Wenn in mir Weisheit sino existiert, que esa palabra me va a llevar a mí, dann luego de bleibe conocer, ich nicht nur a dort, obedecerla. sondern dieses Wort führt mich dann zu a obedecerla. ¿Vamos bien hasta aquí? Ich hoffe, Amén. De una alabanza al que cree que Cristo hoy quiere hacer algo en su vida. Gloria a Dios. De una alabanza a los que se están durmiendo. No, sean sinceros. Si alguien está durmiendo, díganlo con sinceridad. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pero qué hermoso verlos despiertos. Eso es bueno. Aber es ist schön, euch wach zu sehen. Solo pedimos, amén, que los jóvenes de atrás, por favor, no se me distraigan los jovencitos. Amén. Entonces, esa palabra en mí crea conocimiento. Also dieses Wort in mir bewirkt Weisheit. Y esa palabra me da a mí. Und dieses Wort, Amén. La dicha de poder entender y comprender cuál es la salvación de Dios para mí, para con gibt mir nosotros. die Weisheit zu verstehen, welches die Rettung von Gott ist für mich. La fe y sus alcances. Wir glauben und all das, was man bekommen kann. Amén. Vamos a mirar un poco y ahí nos centramos en el capítulo 11, como lo hicimos al principio, en la fe y sus alcances. La palabra nos habla de Abel y de Enoch. Gottes Wort spricht von Abel und Enoch. Y nos habla de la fe en Dios para la autosuperación y el buen testimonio. Für sich selbst. Für Arbeit. Amén. La fe de Abel y la fe de Enoch nos habla de la autosuperación y del buen testimonio. Der Glaube von Abel und Enoch hilft uns, dass wir uns selber, also dass wir Amén. selber wachsen. Porque yo puedo conocer que Dios quiere hacerme nueva criatura. Weil ich kann erkennen und wissen, dass der Herr aus mir eine neue Kreatur machen möchte. Es lo que decíamos. Das ist das, was wir gesagt haben. Dios me quiere llevar aún más alto, más Und grande, er möchte mich noch weiter, más allá. höher. Pero ¿por qué sigo en el mismo nivel? Y aún peor, ¿por qué me estanco en lo mismo? Aber wieso bleibe ich immer noch im selben? Porque aunque creo, Nein.
Amén. No actúo, no obedezco. Obwohl ich glaube, gehorche ich nicht. Pero hoy, si entendemos que la fe va agarrada de la obediencia, Aber wenn wir heute verstehen, dass der Glaube podremos superar ciertas murallas, superar ciertas situaciones en nuestra vida. zusammen mit der Gehorsamkeit ist, können wir einige Situationen. Mucha gente se queda estancado en su presente. Es que yo no voy a poder. Sie halten sagen, ich kann nicht. Es que yo lo he intentado. Ich habe das 1000-mal versucht. Oh, solo lo que ha tenido fe intelectual. Das Einzige, was du getan hast. Pero cuán importante es cuando venimos y traemos todo pensamiento cautivo ¿a qué? A la obediencia a Cristo. Todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Alles von Gott führst, damit du ein Leben sind. Todo pensamiento se refiere a veces que viene el enemigo y te manda, dice, hoy mira esto, mira aquello, te quiere hacer caer y te tienta, pero tú llevas todo pensamiento cautivo. Cautivo quiere decir encerrado. Und diese Gedanken sind diejenigen, die den Weg abweichen wollen, und dann nimmst du diese Gedanken. Usted sabe que el pecado es un malhechor muy grande que si lo dejamos suelto, lo que ha hecho en la historia es matar, hurtar y destruir, dañar al hombre. Was die Sünde, das Einzige, was es macht, ist töten. El pecado destruye hogares, el pecado destruye vidas, el pecado destruye jóvenes, el pecado solo destruye Familien, es zerstört einfach. Aleluya. Pero cuando apresamos ese malhechor llamado pecado, Wenn wir diese Sünde nehmen, y la única manera que lo apresemos es creerle a Dios y wenn wir obedecerle a das Dios. besiegen können, ist an Gott zu glauben. La palabra dice trayendo apresado, o sea, cautivo, todo pensamiento. Stell dir Gottes vor, du sollst deine Gedanken, die dich vom Weg entfernen, nehmen und zu ¿Por Gott qué? vorstellen. Porque el que anda diciendo cada rato, no voy a poder, no voy a poder. Pero ¿en qué nos hemos convertido? Derjenige, der immer sagt, nein, ich werde nichts tun, ich werde das nicht ¿Acaso tun. Dios te ha traído para cosas, para dejarnos solo y para cosas pequeñas? No, Dios te ha traído para ayudarte, Hat dich bendecirte y den darte la alleine im victoria. Stich gelassen, hat dich dazu gerufen, dass du alleine bist. Nein. ¿Saben que el que repita cada momento, Weißt du, derjenige, la der psicología infantil, la pedagogía infantil enseña lo siguiente? zum Beispiel in der Pädagogie, La pedagogía enseña que si tú le repites a tu hijo cada rato que eres un bruto, no vas a poder, wenn du no deinem Kind vas a sagst, du poder. bist dumm, du wirst niemals etwas tun können. ¿Qué dice la pedagogía? Was sagt die Pädagogie? Que el muchacho se va a creer que es un bruto, Dass que no dieses puede, Kind que wird no dann sabe denken, oh, ich bin y dumm. nunca va a superarse. Ich habe keine Nunca va a Intelligenz. superar. Und er wird niemals weiterkommen. Muchas las veces es triste ver esto, Es ist traurig, das zu sehen. que muchos de los que estamos hoy aquí, Dass viele, welche heute muchos no nos superamos o no pudimos superarnos por cosas que nos dejaron sembradas en nuestra konnte vida. nicht weitergehen aus Gründen oder aus Y sabe algo, Ausbildung. eso afecta también en la vida del cristiano. Und das schmerzt auch im christlichen Leben. Es que todo lo que yo he intentado no he podido. Alles, was ich versucht habe, konnte ich nicht. He querido, pero no puedo, no sé por Ich qué. wollte das, aber ich konnte das nicht. Ich Y weiß así se dice el muchacho. und so will es sagen. Y cuando llega la vida cristiana, Und wenn du zum christlichen Leben kommst, va a creer que tampoco va a poder. wirst du sehen, dass du auch nicht kannst. Va a creer que este camino no es para él. Wirst du irgendwie denken, dass diese Weg Porque le nicht für dejaron dich ist. sembrado en su corazón que Nein, nunca iba a in poder. deinem Herzen bereits einen Pero hoy te Zaun. digo por la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo, dice Aber el heute Señor. sage ich dir, du Yo kannst estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. No te dejaré, no te abandonaré, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Lo dice el Señor, aleluya. Sí podemos, dilo conmigo, sí podemos. En Cristo Jesús, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántas veces te sigues repitiendo y no voy a poder? Wiederholt sich das in No deinen voy a Gedanken. poder salir de aquí. Ich werde es nicht tun. No voy a Ich werde poder es levantar. nicht können. Ich werde nicht Lo aufstehen intento y können. vuelvo a caer. Pero ahora ya tú Und falle wieder. ya deja eso a un lado. Acaba con esas palabras y comienza a repetírtelo. No solo porque te lo dijeron, no solo porque te lo aprendiste, esa es la fe intelectual, sino porque crees. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo creo y lo voy a obedecer en el nombre de Jesús. Alles kann im Namen Jesus. Y esto no es sesión de terapia. Das ist nicht eine Therapiesitzung.
oh, vamos a superarnos, vamos a salir. Oh, wir werden No, jetzt- ¿sabes por qué? Wir werden jetzt Esta es la sesión de weiter. terapia más grande. Nein, das ist die größte Therapie. Es que esta palabra de terapia llamada a Cristo nos va a llevar no solo a cosas humanas, sino hasta la eternidad con Él. A una vida eterna con Cristo. Auf menschliche Weise helfen sie, denn die wird uns für die Ewigkeit helfen. Por eso sí podemos. Also deshalb können wir. Seamos sinceros con nosotros. Wir sollen ehrlich mit uns selber sein. Seamos muy sinceros. Ehrlich. ¿Cuántas veces lo hemos intentado y hemos fracasado? Wie viele Male haben wir das versucht, aber sind gescheitert. Pero también cuántas veces, a pesar del fracaso, lo hemos seguido Aber intentando. wie viele Male, obwohl wir gescheitert haben, haben wir es weiter Lo hemos versucht. seguido Wir intentando. haben lo es hemos weiter seguido versucht. intentando. Y en medio de toda esa situación, a pesar de todo, lo intentamos y nos vamos en un momento a encontrar con Cristo. Egal in welcher Situation werden wir uns eines Tages mit Jacob Christus treffen. intentó muchas veces reconciliarse con su hermano, Jakobus hat viele Male versucht, pero fracasó, mit fracasaba. seinem Bruder in Frieden zu sein. Su hermano lo buscaba para matarlo Er suchte das nicht und sein Bruder suchte ihn, um ihn umzubringen. por el mal que le había hecho, entre comillas, porque el que lo hizo fue el mismo. Für das Böse, in Anführungszeichen, was er ihm getan hat. Y Jacob buscaba la forma, le enviaba mensajeros, le enviaba presentes, le enviaba obsequios y nada funcionaba y todo fracasaba. Und Jakobus tat alles, um wieder gut bei ihm war, alles wieder Pero gut ¿sabes zu algo? haben. Jacob no dejó de seguirlo Aber intentando. Jakobus hörte nicht auf, da Jakob weiterzuarbeiten. siguió intentando. Er hat es immer wieder versucht. Siguió intentándolo. Al punto que Jacob entendió que lo que estaba haciendo no era el método correcto. Bis zum Punkt, wo er verstanden hat, dass es das, was er am Y tun dijo war, a sus war nicht die esposas e Methode. hijos: hijos vosotros primero, sus siervos, hijos vosotros primero. Me voy a quedar un momento solo. Geht bitte zuerst, ich werde kurz einen Moment für mich haben. Y cuando Jacob estuvo solo Als con Jakobus Dios, alleine mit Gott war, donde Dios le hizo ver la victoria ist más genau grande dort, para wo la der vida Herr de ihm der Jacob. größte Sieg gezeigt hat. Sepamos algo, hermano, cuando Wir estamos a müssen solas con Dios, etwas wissen, wenn wir alleine mit Gott sind, suceden cambios. geschehen Veränderungen. Y esos cambios van a agarrar de la fe. Und diese Veränderungen kommen mit dem Ya Glauben. lo he intentado mucho con mi hermano, pero no he podido. Pero me voy a quedar a solas con Dios. Y cuando Dios se le apareció, ¿qué dice la palabra de Dios? Que Él buscó un cambio, Él buscó una respuesta. Él no dijo: Señor, gloria a Dios, gracias porque me has bendecido, me has dado, me has prosperado. No, Señor, necesito cambiar. Jakobus hat zu Gott gesagt, Herr, Necesito algo diferente ich en muss mich mí. verändern, ich muss etwas Neues in mir haben. No te dejo hasta que no me bendigas. Ich lasse dich nicht, Herr, bis du mich segnest. ¿Y qué le dijo el ángel? Und was hat der El Engel varón: gesagt? declárame tu nombre. Der Engel hat gesagt, sag mir deinen Namen. ¿Qué le dijo él? Und was hat er gesagt? Jacob. Jakobus. Jacob quiere decir el que suplanta, el Jakobus suplantador. heißt Ese fue el pecado que tuvo Jacob para con su hermano, porque lo suplantó. derjenige, der etwas gegen den Tomó el anderen lugar de su hermano. getan hat. Er hat den Ort oder den... En otras palabras, lo que el Señor le dijo: declárame tu pecado. In anderen Worten hat der Engel gesagt, erzähl mir deine Dime tu pecado. Erzähl mir deine Sünde. Le dijo el Señor: Und der Herr ya hat no, ihm gesagt, ya no se llamará más tu nombre Jacob, du wirst nicht mehr Jakobus heißen. sino que ¿qué nombre le puso? Was hat er ihm gegeben? Israel. Jesus. ¡Aleluya! Israel quiere decir príncipe de Dios. Israel heißt Israel quiere decir el que ha peleado con Dios y los hombres y ha vencido. derjenige, der mit Halleluja. Gott gesiegt hat. Has peleado solo, has intentado sola, has intentado pero fracasa. Pelea con Dios, créele a Dios, ten fe, agárrate de la ley de la fe, créele a Dios y comienza a pelear con Él y Él te va a dar la victoria en el nombre de Jesús. Glaub dem Herrn, kämpfe mit dem Herrn zusammen, der wird dir den Sieg geben. Es que cuando estamos con Dios hay cambios, si le creemos a Dios. Also wenn wir mit Gott sind, dann werden wir Wunder sehen. Por eso que la fe me lleva a mí a cambiar, Deshalb bringt mich der Glaube dazu, mich zu verändern, a ser diferente, anders zu sein, a ser una criatura. eine neue Kreatur zu sein. La fe me lleva a mí a ver a Dios. Der Glaube bringt mich dazu, den Herrn zu sehen. ¿Y sabe cómo llamó ese lugar Jacob? Weißt du, wie dieser Ort Jakobus Cara genannt hat? a cara con Dios. Gesicht zu Gesicht mit Gott. ¿Quieres vencer? Möchtest du
besiegen, debes de estar cara a cara con Dios. musst du dich von Gesicht zu Gott treffen. Ya no lo sigas intentando con tus fuerzas. Versuch es nicht mehr mit deinen eigenen Kräften, Ponte cara a cara con Dios. sondern sag dem Herrn, Declárale tu situación. erkläre deine Situation, Búscalo y cree en Él. glaube nicht. Entendamos, hermanos, toda persona necesita crecer en todos sus Wir aspectos. müssen verstehen, dass alle Personen wachsen müssen. Necesitamos crecer en todos nuestros Wir aspectos. müssen wachsen in allen unseren Aspekten. Porque muchas de las veces, hermanos, queremos crecer, queremos seguir y nos quedamos en el mismo nivel. Viele Male wollen wir wachsen, aber wir bleiben ¿Cómo estás peleando? ¿Cómo estás luchando? ¿Te has armado la fe? Hast du dich mit dem Glauben Te has armado la fe y recuerda que la fe es hermana de la obediencia, va agarrada de la obediencia. Erinnere dich daran, dass der Es Glaube obedecerle a Dios. zusammen mit der Gehorsamkeit kommt. Señor, resuelve esta mi situación. Herr, schau mal die Situation. Señor, resuelve este mi problema. Schau mal die Welt. La palabra de Dios nos dice, amén, Gottes Wort el que se sagt, acerca a Dios, crea derjenige, der zu Gott kommt, que le hay. soll daran glauben, dass es ihn gibt. Cuando Jacob estuvo a solas con Dios, Jacob creyó. Als Jakobus allein mit Gott war, Creyó a tal punto que se encontró con la respuesta para su alma, para su daran vida. geglaubt, hat sich mit der Antwort vom Leben getroffen. Necesitamos superarnos. Wir müssen uns erweitern. Necesitamos autosuperar nuestra vida y tener un buen testimonio hacia los demás. Wir müssen weiterkommen und ein gutes Zeugnis von den anderen haben. Tener un testimonio hacia el resto. Entendamos. Wir müssen verstehen. La palabra de Dios dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes que dicen flaquean y caen. Dass die Jugendlichen müde werden, Pero los que esperan en Jehová, aber diejenigen, die an Gott glauben, ¿saben qué quiere decir esperar en Jehová? weißt du, was das bedeutet? ¿Saben qué quiere decir esperar en Jehová? No quiere decir Was das bedeutet? simplemente voy a esperar cuando Dios me toque, Dios haga algo en Es ist mí. nicht einfach so, ich warte, bis er etwas mit mir macht. No, Nein, para el nuevo. für den Neuen. ¿Cuántas veces con el nuevo, o nosotros cuando llegamos al Evangelio de Dios trató, no con todos, pero con el nuevo trató de una forma particular, de una forma Er sorprendente? arbeitet mit einer individuellen Form. Y muchos cuando la primera vez, o la segunda o tercera vez, la primera vez que Dios trató con uno, Zum Beispiel das erste Mal, wo der Herr mit deinem Herzen ¿Qué hizo Dios? getan hat. Was hat der Herr gemacht? ¿se acuerdan las primeras lágrimas de reconocer que lo necesitábamos? Weißt du noch die erste Träne, die du vergossen hast? ¿Verdad que sí? Und daran gedacht hast, dass du Pero von para brauchst. usted y para mí, no tenemos que ver lágrimas por nuestra mejilla Aber wir müssen nicht para entender que Tränen Dios quiere tratar sehen, um zu conmigo. verstehen, was der Herr mit uns Ya machen no, möchte. ya somos grandes. Sino que necesitamos entender que la palabra de Dios me llevará a mí a obedecerle. Wir müssen verstehen, dass der Herr durch En uns estos días hablábamos con alguien y decíamos, pero pastor, ¿qué hago si no siento? In den letzten Tagen sagte mir Alguien me jemand, decía, un was soll ich muchacho tun? una vez, si no siento entregarle mi vida a Cristo, no siento bautizarme. Ich spüre einfach nicht in meinem Leben, irgendwie mein Leben dem Me Herrn zu acuerdo que geben. estaba en Italia. Ich war in Italien Yo le dije, mira, le digo, Osvaldo, und ich sagte, Osvaldo, la única forma que tú entiendes que Dios está tocando der einzige Weg, wo du spüren kannst und wo du sehen no es kannst, dass cuando der veas Herr dich lágrimas por spürt, tus mejillas. ist nicht dann, wenn eine Träne aus La única deinen forma Augen cuando tú kommt. entiendas que Dios está tocando es cuando entiendas que Dios aún te está hablando. Nein, sondern der Moment ist, wenn du verstehen kannst, dass Porque der Dios no nos zu quiere dir llenar de spricht. sentimientos, sentimentalismo, y no hay nada más que sentimentalismo. Der Herr möchte uns nicht einfach Emotionen geben oder Y nos emocionamos, pero nada más pasa. Und es sind nur Emotionen und es geschieht nichts mehr. La fe no solo va a la emoción, Der Glaube hängt nicht nur von la den fe Emotionen ab. penetra hasta partir el alma. Der Glaube sticht bis zur Seele. Discierne los pensamientos y las intenciones del Er corazón. ordnet alle Gedanken deines Herzens. La fe, ¿cuándo entendemos que Dios nos está tocando, nos está Wie hablando? viele von uns Es verstehen cuando aún heute, Dios me está hablando y está hablando a mi vida. dass der Herr zu uns spricht? Entonces, ¿qué es lo que Dios toca? ¿En los sentimientos o la conciencia? Also was berührt der Herr, deine Gefühle oder ¿Qué dicen ustedes? deine Weisheit?
¿Qué Dios toca? ¿Los sentimientos o la conciencia? Was berührt der Herr? La Deine Gefühle oder conciencia. dein Verständnis? La conciencia. Es la conciencia la que hoy me dice Es si ist estoy dein actuando bien o Verständnis, no. wo dir sagt, ob du heute Es la conciencia la que hoy me está diciendo, oh, tu palabra, Señor, es verdad lo que yo necesito. welches dir heute sagt, La es conciencia. ist dein Wort, welches ich heute Y cuando yo reconozco que es la conciencia la que Dios está tocando, cuando entienda que Dios me está diciendo, esto es lo que necesita, y yo digo, sí, Señor, esto es lo que necesito, ya Dios me está tocando, Dios me está hablando a mi vida. wenn dein Verständnis sagt, ja, das ist das, was du mitgeben Ya Dios me está möchtest, tocando. etwas in deinem Herzen Ya sprichst, Dios me das está ist hablando. dann, wo der Herr mit deinem Y Herzen. muchos esperan, no, que cuando el Señor me toque, y creen que el toque de Dios están ahí con lágrimas ahí metidos, y con tantas lágrimas que uno no puede ni pararse, y eso es el toque de Dios. Viele denken und sind ¿Cuánta gente lloró ahí? sind im Irrtum, Salió y siguió denken, pecando. dass du nur Gott spielen kannst, wenn du ¿Verdad que sí? weinst oder so. Nein. ¿Cuánta gente lloró y siguió pecando? Wie viele Leute haben geweint da und sind Hay gente rausgegangen que und no haben hace weiterhin eso. gesündigt? Yo soy muy sentimental, yo sí. Ich weiß, dass Oh, ich yo soy sehr muy llorón. sentimental bin. Ich weine Y es de gerne. familia eso. Das ist einfach aus meiner Familie. Pero hay gente que no tanto. Aber es gibt Menschen, die nicht so El grado de So nah crecimiento al de base fe y de crecimiento espiritual, perdón. aber der Grad von deinem El grado de Glauben crecimiento espiritual no se mide por cuánto llores o por cuánto no hängt nicht davon llores. ab, wie sehr du weinst. Se mide cuando dejas que el Señor cambie Exacto. y ya no sigue siendo igual, sino que realmente obedeces a la palabra y si estás pecando Wenn te dein apartas Leben del wirklich pecado. sich verändert und du weg von der Sünde bist, Te apartas del pecado. dass du von der Sünde wegkommst. Hay mucha gente que llora en la presencia del Señor, pero no se aparta. Es gibt viele Menschen, die in Gottes Präsenz weinen, aber immerhin weiter in Y Sünde. otros que a veces ni lloran en la presencia del Und es Señor. gibt andere, die nicht einmal Pero su weinen, corazón está aber compungido. sein Herz Y usted lo ve cómo va cambiando, ist weich für den Herrn. cómo va creciendo. Und du wirst sehen, wie er sich verändert, wie er So yo le quiero weitergeht. pedir a Dios para culminar. Und heute möchte ich dem Herrn bitten, Señor, mi anhelo como pastor en la iglesia en Zurich. Herr, mein Ziel als Pastor hier in der Sí, es ver Gemeinde, corazones sensibles a tu palabra. Sí, Señor. ja, es ist sensible Herzen vor deiner Präsenz, Que toque sentimientos también, Señor. dass du die Gefühle auch Pero mi berührst. anhelo como pastor de la iglesia en Zurich Aber mein Ziel als Pastor hier in der es ver Gemeinde conciencias tocadas. ist Verständnis, Es ver conciencias cambiadas. sind Verständnisse, Es ver conciencias limpias. die rein sind, Es ver conciencias transformadas por tu die palabra. verändert werden durch dein Wort. Vidas cambiadas por tu palabra. Leben, die verändert worden sind Vidas durch dein Wort. transformadas por tu palabra. Durch dein Wort. Hogares transformados por ti, Señor. Familien, die verändert worden sind durch dein Wort. Y eso lo puede hacer solo el Señor a través de la fe en la palabra. Das kann der Herr noch durch den Glauben tun. Cuando Dios toca la conciencia de alguien y le dice, esto está mal, déjalo. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Kehrt euch zu mir und ich werde zu euch kommen. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, Wenn vendrán a deine ser blanca Sünden rot wie como la Blut sind, blanca lana. werden sie weiß wie die Wolle sein. Si fuesen rojos como la grama, como la nieve, serán emblanquecidos. Sie werden wie Schnee weiß sein. Pero para que ocurra esto, para que ocurra limpieza de conciencia, limpieza espiritual, yo debo primero acercarme a Dios Damit das geschehen Con kann, muss fe. ich mich mit Glauben con fe dem Herrn y obedecerle a Dios. richten. Und ¿Sabes? Te voy a decir algo. dem Herrn gehorchen, weißt du? Porque muchas veces alguien se queda, pero yo ya le escuché la palabra, ya la acepté, la entiendo, la comprendo, busco y lloro, y verdad yo sí quiero cambiar, aunque llore, yo quiero cambiar. Viele Pero sagen, porque es ja, algo ich habe Gott so gehört und ich habe geweint und ja, Porque ich es will algo. mich verändern. y caigo otra vez en lo mismo. Aber wieso gehe ich raus und falle wieder in die Sünde? Porque tu carácter espiritual Weil dein Charakter, dein geistiger se Charakter, ha tornado un carácter débil al hat pecado. sich in einem schwachen Charakter gewandelt. La fe Zum Sünden. fortalece el carácter del Der creyente. Glaube stärkt dein Charakter. Porque para yo tener fe tengo que estar metido en Dios. Damit ich Glauben haben kann, muss ich Porque para yo tener fe tengo que ir a ayunar, tengo que ir a buscar, tengo que meterme, tengo que orar. La fe no es una, viene aquí alguien, el pastor con una varita mágica con que te diga en el nombre de Jesús recibe fe, ya le vas a recibir. No, tienes que buscar, tienes que luchar, tienes que meterte y en eso vas a comenzar a obedecer. Y en esa obediencia vas a comenzar a vencer. Viene la tentación y vence, viene el problema y vence, viene el enemigo y
detiene, mi amor.